Retrocedamos miles de años, mucho antes de que el dinero existiera. En un mundo donde la supervivencia dependía de la caza y la recolección, nuestro cuerpo nos enviaba una señal clara. Necesitábamos algo más que agua para seguir adelante. Ese algo era la sal. Sin ella, nuestras células simplemente no pueden funcionar. Fue la primera necesidad biológica que obligó a nuestros ancestros a explorar nuevos horizontes en busca de este mineral cristalino. Al principio, la sal se encontraba en depósitos superficiales o manantiales salinos. Los animales fueron los primeros en descubrir estos puntos de encuentro, y nosotros, como cazadores astutos, aprendimos a seguirlos. La sal nos estaba guiando hacia el futuro. Pronto, el descubrimiento de la sal cambió nuestra dieta para siempre. Dejamos de consumir solo carne cruda y descubrimos que este mineral no solo daba sabor, sino que permitía conservar los alimentos por meses. Fue el nacimiento de la despensa humana. Este hallazgo transformó la sal en el primer bien de valor universal. No era solo un condimento, era una forma de asegurar la vida frente a la escasez del invierno. El oro blanco comenzaba a tener un precio. Con la sal, las comunidades pudieron asentarse y dejar de ser nómadas. Al poder conservar la comida, ya no necesitábamos movernos constantemente tras la caza. Fue el primer paso hacia las grandes civilizaciones que estaban por nacer. Lo que empezó como un instinto de supervivencia biológica se convirtió en una moneda de cambio. La sal había dejado de ser un simple mineral para transformarse en el motor silencioso de la historia humana. Si la sal era esencial para la vida, pronto se convirtió en el activo financiero más poderoso del mundo antiguo. Los faraones de Egipto entendieron que quien controlaba el suministro, controlaba el destino de su pueblo. La sal no era solo un condimento, era el pilar de su economía. En las riberas del Nilo, la sal se utilizaba para preservar alimentos y rituales sagrados. Gracias a ella, los trabajadores de las pirámides podían almacenar provisiones para largas jornadas bajo el sol. Sin este conservante, el gran proyecto de Giza habría colapsado antes de empezar. El Estado egipcio monopolizó su distribución, convirtiendo la sal en una herramienta de control social. Los impuestos se pagaban en granos de sal y el comercio fluía bajo la estricta vigilancia real. Fue el primer gran sistema fiscal basado en un recurso mineral. Mientras tanto, al otro lado del mundo, China comenzaba a vislumbrar un poder similar. En las provincias interiores, el emperador comprendió que la sal era la clave para financiar sus ambiciones militares. El control estatal comenzó a forjar la identidad de una nación unificada. La construcción de la Gran Muralla requería una logística inmensa y recursos casi infinitos. Para costear esta obra faraónica, el gobierno chino estableció un monopolio absoluto sobre la producción de sal. Cada grano recolectado financiaba un ladrillo de la muralla que protegía al imperio. Este impuesto sobre la sal se convirtió en la principal fuente de ingresos del tesoro imperial chino. Los burócratas supervisaban cada salina, asegurando que ni un gramo escapara al control del Estado. Fue una jugada maestra que transformó el comercio en una herramienta de defensa nacional. Desde las arenas de Egipto hasta las montañas de China, la historia es clara, la sal fue el motor oculto de las grandes maravillas del mundo. Estos imperios no se construyeron solo con piedras, sino con la gestión estratégica de un mineral blanco. El mundo antiguo había descubierto el poder del dinero. Si el oro era el músculo financiero de Roma, la sal era su sangre. Para un imperio que no paraba de crecer, este mineral no era un lujo, sino un recurso estratégico vital. Quien controlaba la sal, controlaba la supervivencia de sus legiones. Los romanos lo entendieron pronto, la sal era el refrigerador del mundo antiguo. Sin ella, la carne se pudría en cuestión de días bajo el sol mediterráneo. Era la única forma de mantener a un ejército en marcha durante meses. Aquí nace una de las palabras más famosas de nuestra lengua. El salarium era una asignación especial que recibían los legionarios para comprar su ración de sal. Hoy, miles de años después, seguimos llamando salario
a nuestra paga mensual. Para asegurar este suministro, Roma construyó una infraestructura colosal. La Vía Salaria, una de las rutas más antiguas y transitadas, conectaba las salinas de la costa con el corazón de la capital. Era una arteria de comercio que latía al ritmo de la expansión imperial. Imagina las caravanas cargadas de sacos blancos cruzando la península itálica bajo la guardia de soldados armados. No transportaban especias exóticas ni seda, sino el conservante que permitía a Roma conquistar tierras lejanas. La logística era el verdadero secreto de su poder. Gracias a la sal, las legiones podían alejarse de sus granjas y bases, conquistando territorios donde la comida fresca era escasa. La sal no solo sazonaba el pan, permitía que Roma se convirtiera en un imperio global. Fue, literalmente, la roca que levantó sus murallas. En la Edad Media, la sal dejó de ser un simple condimento para convertirse en el motor de la economía mundial. Quien controlaba las minas, controlaba el flujo de la vida. Europa Central comenzó a transformarse gracias a este oro blanco, enterrado bajo tierra. Ciudades como Halle o Reichenau nacieron y prosperaron gracias a sus depósitos salinos. Los reyes medievales entendieron rápido que grabar la sal era la forma más eficiente de llenar sus arcas. La sal se convirtió en la moneda de cambio definitiva de la aristocracia. Mientras tanto, en el corazón del Sáhara, la realidad era aún más cruda y fascinante. Aquí, la sal no se extraía de minas profundas, sino de los lechos secos de antiguos lagos. Era tan valiosa que, a menudo, se intercambiaba peso por peso con el oro. Las rutas transsaharianas se convirtieron en las arterias del comercio medieval. Gigantescas caravanas de camellos cruzaban el desierto transportando bloques de sal hacia el sur, hacia los prósperos reinos de África subsahariana. El desierto, lejos de ser un vacío, era un puente de riqueza. Imperios como el de Malí y Ghana construyeron su grandeza sobre este intercambio estratégico. La sal traída del norte permitía conservar los alimentos y sobrevivir en climas extremos. Sin este suministro constante, estas civilizaciones jamás habrían alcanzado su esplendor. Controlar las rutas era una cuestión de supervivencia y poder político. Los gobernantes protegían los pozos de sal con ejércitos feroces, pues perder el acceso significaba la ruina inmediata. La geopolítica de la Edad Media se escribió sobre el mapa de los yacimientos salinos. Al final, la sal conectó mundos que parecían distantes, uniendo las cortes europeas con los mercados africanos. Este comercio no solo movió mercancías, sino que también intercambió ideas, religiones y culturas. La sal fue, literalmente, el cimiento sobre el que se levantó nuestro mundo moderno. A lo largo de la historia, la sal dejó de ser un simple condimento para convertirse en el arma definitiva. Los monarcas descubrieron que controlar su comercio era la forma más eficaz de llenar las arcas reales. Así, el impuesto a la sal se transformó en una herramienta de opresión. En Francia, la infame gabelle obligaba a cada ciudadano a comprar una cantidad mínima de sal a precios abusivos. Esta carga fiscal insoportable acumuló un resentimiento popular que estalló violentamente. Fue, en muchos sentidos, el combustible invisible que alimentó el fuego de la Revolución Francesa. Pero el caso más paradigmático ocurrió en la India bajo el dominio británico. El imperio colonial no solo controlaba el suministro, sino que prohibía tajantemente que los locales recolectaran su propia sal. La política de la Sal Raj condenaba a millones a la pobreza extrema. En 1930, Mahatma Gandhi decidió que la humillación había llegado demasiado lejos. Con un gesto sencillo y poderoso, convocó a la Marcha de la Sal. Miles de personas lo siguieron hacia el mar, desafiando las leyes imperiales con un puñado de cristales blancos. Al llegar a la orilla de Dandi, Gandhi se inclinó y recogió sal natural de la arena. Ese acto simbólico fue un terremoto político que resonó en todo el mundo. La autoridad británica, que parecía invencible, quedó expuesta ante la resistencia pacífica de un pueblo unido. La represión fue brutal, con miles de arrestos masivos,
pero el daño estaba hecho. La sal se convirtió en el símbolo de la autodeterminación india frente al poder extranjero. Aquella pequeña roca blanca terminó por fracturar los cimientos de uno de los imperios más grandes de la historia. A mediados del siglo XIX, el mundo cambió para siempre. La revolución industrial no solo trajo máquinas de vapor, sino una nueva forma de entender la producción a gran escala. La sal, antes limitada por la lentitud de su extracción manual, comenzó a fluir como nunca antes. La invención de nuevas técnicas de perforación permitió llegar a depósitos subterráneos inmensos. Ya no dependíamos solo de la evaporación solar en las costas. La sal pasó de ser un tesoro difícil de alcanzar a un recurso abundante bajo nuestros pies. El ferrocarril se convirtió en la arteria principal de este nuevo mercado. Vagones cargados de sal recorrieron continentes a velocidades impensables para las antiguas caravanas. El costo de transporte cayó en picado, rompiendo los monopolios locales de un solo golpe. Pero la verdadera revolución llegó con la refrigeración artificial. Al controlar la temperatura, la sal dejó de ser el único escudo contra la descomposición de los alimentos. Conservar carne o pescado se volvió un proceso industrial, eficiente y masivo. Este cambio transformó la dieta de las ciudades en crecimiento. La sal ya no era un lujo que se racionaba en la alacena, sino un elemento básico en cada hogar. El sabor, por fin, se democratizó para todas las clases sociales. Los estantes de las nuevas tiendas de abarrotes se llenaron de sal refinada y pura. Atrás quedaron los tiempos de la sal gris y amarga, mezclada con impurezas. La tecnología nos regaló un producto estandarizado, limpio y, sobre todo, increíblemente barato. Lo que una vez hizo caer imperios y provocó guerras, se convirtió en un ingrediente invisible. La sal perdió su mística de poder absoluto, pero consolidó su dominio en cada cocina del planeta. Habíamos conquistado la naturaleza, pero ahora éramos esclavos de su sabor. Hoy, la sal ya no provoca guerras ni paga legiones, pero sigue en el centro de nuestra mesa. Es un ingrediente tan cotidiano que hemos olvidado su extraordinario poder transformador. Sin embargo, su historia no ha terminado, apenas se ha vuelto invisible. En el mundo moderno, la sal es un arma de doble filo para nuestra salud. La consumimos en exceso, escondida en los procesados que definen nuestra dieta global. Es la misma sustancia que permitió nuestra supervivencia antigua, ahora desafiando nuestra longevidad. Pero miremos más allá de la cocina, la tecnología depende de ella más de lo que imaginamos. El litio, extraído de los vastos salares, es el corazón de las baterías que mueven nuestro futuro eléctrico. La sal ha mutado de conservante a combustible digital. Esta roca blanca sigue siendo el cimiento invisible de nuestra infraestructura social. Desde el deshielo de carreteras en invierno hasta procesos industriales esenciales, no hay progreso sin ella. Es el engranaje silencioso que mantiene al mundo en movimiento. Es fascinante pensar que la humanidad ha pasado de matar por una pizca de sal a extraerla para conquistar el espacio. Hemos refinado nuestro uso, pero nuestra dependencia sigue siendo absoluta. Somos, literalmente, una civilización construida sobre cristales de halita. Al cerrar este viaje, recuerda que cada grano en tu plato conecta siglos de ambición, comercio y descubrimiento. La sal no es solo un condimento, es el testigo eterno de nuestra evolución. Es la roca que nos construyó y que, hoy, nos sigue definiendo.